Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Laselli, médico cirujano cardiovascular, médico legista. Eh, Trabajo en la emergencia del sistema de la ciudad de Buenos Aires hace 30 años, 32, nunca sé si es 30 o 32, pero es eso. Y nunca les dije que también trabajé durante bastantes años como médico aeroevacuador del modo aéreo del sistema. Como le dije ayer, vamos a hablar en forma no rápida, pero lo más concreto posible para que lo que nos sirve en la calle a nosotros con respecto al traumatismo torácico, que los hay y los hay mucho. Entonces, lo que le pido es que si son así tan buenos compañeros como son, me sigan, suscríbanse, pongan una manito, toquen la campanita y eso nos ayuda. Por suerte ahora me dieron la autorización para empezar a salir en vivo y me tengo que acomodar. No es sencillo, porque a pesar que parezco un vivo bárbaro, soy muy vergonzoso. Así que, bueno, va a haber que acomodarse y salir. Así que, bueno, eso es una alegría grande para mí y sobre todo para mi familia que me sigue en todo esto. Y mi viejo equipo querido y mis viejos médicos de siempre, que los quiero tanto. A uno que no nombré nunca lo voy a dejar como Diego, que es el presidente nuestro. Es un chico joven que la verdad que progresó mucho y hace mucho por todos los médicos. No quería dejar de nombrarlo, porque he ido nombrando a varios. Creo que me falta Emi y me faltaría Juan, pero no creo, pues ya los he nombrado en otras clases. Así que vamos directo a la clase. Cuando hablamos de traumatismo torácico extrahospitalario, este presenta peculiaridades que exigen el diseño de planes de actuación rápido. La base del tratamiento inicial la constituye la identificación precoz del paciente que está grave, el tratamiento prehospitalario correcto y el transporte rápido al hospital para su tratamiento definitivo. Como siempre, tenemos que tener una buena seguridad de escena y cuando ustedes necesiten que alguien, yo soy abierto y ustedes son muy gentiles, necesiten que volvamos a hablar de seguridad de escena, volvemos a hablar para cuando lo hablamos y quizás no se entendió o faltan cosas que quisieran saber más. Lo prehospitalario incluye siempre la integración. Como digo, es trabajar en equipo dentro de un sistema formado por conjunto de elementos que son siempre los mismos, están coordinados, responden a una demanda asistencial planteada. Estos elementos, al integrar, son fijos y móviles, humanos y técnicos, y de infraestructura y sobre todo de soporte médico y de apoyo hospitalario y extrahospitalario, terrestre como tenemos nosotros y aéreos como tenemos nosotros. Son grandes ventajas que tenemos, que no todos la tienen, y bueno, son cosas que en el sistema nuestro público se van desarrollando cada día y tratamos que se desarrollen cada día mucho mejor. Cuando yo les hablo a ustedes que obedecemos a protocolos estrictos y la asistencia debe estar sistematizada siempre para lograr la mayor eficacia posible. Por eso les puse en el Instagram las coordenadas de eficacia, eficaz y eficiencia, que es importantísimo saberlo. Como consecuencia de la asistencia extrahospitalaria, a los pacientes con traumas graves llegan a urgencias de los hospitales, pacientes que antes morían en la escena del accidente. Hoy, durante
puede ser el traslado, pero estamos logrando de que la gran mayoría no mueran en el prehospitalario. Se traduce que es un gran porcentaje de pacientes que luego de llegar al hospital y siendo recibidos por los grandes médicos que tenemos dentro de los hospitales, puedan abandonar el hospital. Como siempre le digo de las palabras eficiencia, efectividad y eficaz, la asistencia prehospitalaria eficaz es aquella que puede desplazarse en pocos minutos al lugar del incidente a equipos capaces de llevar a cabo los métodos de soporte vital, que ya también lo hablamos. Los objetivos de estos protocolos consisten en, principalmente para nosotros, es el control y el manejo del escenario del accidente. Mal dicho, incidente. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser un paciente más, sino que tenemos que ser el médico y no terminar siendo un paciente más. Establecer las prioridades en el manejo, inicio del manejo primario y secundario durante la primera hora después del traumatismo, la resucitación en el lugar, que no es lo mismo que reanimación. Estamos hablando de resucitación, que son otras cosas que hacemos, ¿sí? Y la estabilización de este paciente, resolviendo los problemas en orden prioritario. Determinar si los sectores del hospital de referencia son suficientes para resolver ese tipo de problema que tenemos con el paciente. Cuando nosotros hablamos de los problemas frecuentes en nuestro medio, por la elevada incidencia que tenemos de los accidentes de tráfico, domésticos, laborales, seguido de las agresiones y accidentes deportivos, tienen asociada una mortalidad aproximada del 10%. En muchos casos, una vez el paciente que ha ingresado al hospital, se calcula que los traumatismos torácicos cerrados son directamente responsables del 20 al 25% de las muertes por traumatismos y contribuyen de forma importante a la mortalidad hasta un 50% al asociarse a otros traumatismos. Cuando nosotros hablamos de esta mortalidad, tiene 3 picos de incidencia importantes en relación con el tiempo, que es lo primordial para nosotros. El primer pico de mortalidad inmediata es cuando se producen los primeros minutos, ocasionados generalmente por lesiones cardíacas o de grandes vasos. Supone un 15% de mortalidad. El segundo es del pico de mortalidad, es la famosa hora de oro. Acontece con las primeras horas. Tiene un origen, entre otras lesiones, para la existencia de un hemotoras o hemotoras masivo, que se supone que son el 55 al 60% de mortalidad. Y el tercer pico de mortalidad se produce pasados varios días o semanas tras el traumatismo y es ocasionado por la sepsis o falla multiorgánica, que se supone que son del 15 al 20% de la mortalidad. No nos olvidemos que tenemos un paciente internado donde pueden suceder las infecciones intrahospitalarias, los pacientes se comienzan a complicar. Eso ya son fallas multiorgánicas, que es un tema que tienen que hablar los médicos intrahospitalarios. Un tercio de estas muertes pueden ser prevenidas si existe un sistema prehospitalario correcto. Siempre decimos rápido, que sea efectivo, eficaz y que tenga una buena efectividad. Cuando hablamos del protocolo de la asistencia en el extrahospitalario, un traumatismo torácico, tenemos que el reconocimiento primario, donde tenemos que ver la permeabilidad de la vía aérea, como siempre, control cervical, conciencia, oxígeno en mascarilla de alto flujo, desvestir al paciente, descartar la presencia de lesiones principalmente letales, control circulatorio y de las hemorragias, monitorización, electro, si lo tenemos, tensión arterial y el pulso. No nos olvidemos siempre que en la parte del dorso hay que verlo, mirarlo y revisarlo, porque muchas veces ahí se encuentran grandes patologías. En la fase de resucitación será el tratamiento del shock que tenga el paciente, cómo está, y siempre está la vieja frase que decimos todos, lo más grande sobre todo, que es la canalización de 2 vías venosas e infundir sueros, preferentemente
cristaloides, comprobando la respuesta hemodinámica. Si existiesen situaciones de asistolia, FB, TB, sin pulso y disociaciones, ya estamos hablando de realizar protocolos específicos de una RCP. Ya ahí nos cambia la situación. Y el reconocimiento secundario es la inspección del cuello, prestando atención a la posición traqueal, si está desviado o no está desviada. Ayer lo hablé, ojalá que lo lean, siempre lo lean, que lo escuchen. Existiendo laceraciones, hematomas, que a veces son hematomas sofocantes y tenemos grandes problemas. Enfisema subcutáneo, buscar zonas de crepitación y dolor costal, ver la existencia de heridas soplantes y la presencia de objetos enclavados en el tórax. Yo les voy a hablar, desde mi punto de vista, las patologías que para mí requieren tratamiento previo hospitalario inmediato, como son el neumotórax a tensión, donde sospechamos un diagnóstico por taquipnea del paciente, agitación, desviación de la tráquea, contralateral, hiperresonancia, eso es fácil de nosotros encontrarlo, hipoventilación, distensión de venas del cuello, la cianosis y el paciente que está en shock. El tratamiento prehospitalario consiste en realizar descompresión urgente con un NAVO 14-16. Yo cuando me lo decían, la primera vez decía dónde me pongo, dónde salgo, dónde se lo clavo. Bueno, me llevé, en mi cabeza tenía los lugares donde tenía que clavar este drenaje y bueno, ahí iba. Es un NAVO 14-16 o un catéter de drenaje pleural que no tenemos generalmente nosotros, en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, por encima del borde superior de la tercera costilla. Siempre sabemos que va por el borde superior porque por el borde inferior va el paquete vascular. Así no lastimamos nada más ni generamos una complicación más al paciente. Se colocará después lo colocará en un tubo de drenaje torácico en línea medio axilar a nivel del quinto espacio intercostal. El otro es un neumotórax abierto. La clínica y la exploración es similar al neumotórax de tensión, solamente objetivando una herida que comunica directamente el espacio pleural con el exterior. Y ahí nosotros nos tenemos que manejar permitiendo la salida de aire con la inspiración, no dejando que eso esté totalmente cerrado, y la entrada de aire con la expiración. El tratamiento extrahospitalario se basará en la colocación en la herida un mecanismo valvular que permite evitar la entrada de aire con la inspiración, aplicamos un apósito estéril, 3 bordes, un borde libre, ¿sí? Y está sellado por los 3 lados, dejando este libre, que es el que va a ayudar al paciente. El otro que yo veo, que bueno, fue de los que me sucedió, los menos, fue el taponamiento cardíaco. Lesiones de gran riesgo que son vital inmediato para el paciente, dado el compromiso hemodinámico que le produce. Son frecuentes heridas penetrantes. Es la causa más frecuente de muerte inmediata dentro del traumatismo torácico. Las sospechas diagnósticas se caracterizan siempre por una distensión de venas de cuello, shock, tonos cardíacos apagados, pulso paradójico, alteraciones inespecíficas de la repolarización del electro. El tratamiento prehospitalario consiste en el soporte hemodinámico del paciente y la realización de la pericardiocentesis. También me pregunté siempre cómo ingresaba, cómo podía llegar, pero uno lo que tiene que pensar es que ese paciente se nos va. Si el paciente creemos que se nos va, hacemos y clavamos y vamos, punzamos y estamos, porque si no, no nos sirve absolutamente de nada. Si estamos en duda, el paciente seguramente se va a quedar en el lugar. Ruptura cardíaca es igual que el taponamiento, pero ya se llena el saco con un gran procedente de las cavidades cardíacas rotas
gran cantidad de sangre. Si es abierta puede ocasionar un shock hipovolémico con hemotoras masivo sin taponamiento. Es de las patologías. Yo verdaderamente taponamiento cardíaco sí lo vi después en un intrahospitalario, pero durante el extrahospitalario miraba los síntomas y signos, y para mí era un taponamiento cardíaco y no una ruptura cardíaca, pero las dos cosas son totalmente diferentes en cuanto a la terminación del paciente. Cuando le hablo de la otra causa que he visto, hemotoras. Es producido por la ocupación de sangre en el espacio pleural, simple, masivo, único bilateral, y suele asociarse a neumotoras, hablándose siempre, generalmente, como hemoneumotoras. La sospecha clínica: shock hipovolémico, insuficiencia respiratoria, disminución del murmullo vesicular en la zona que afecta, hematidez en percusión. El tratamiento prehospitalario consiste en el tratamiento del shock y el drenaje del hemotoras, colocando un catéter de drenaje torácico en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar del lado afectado. En el hemotórax simple no existe un deterioro importante del paciente, ni hemodinámico ni ventilatorio. Acuérdense lo que les dije siempre. Lo que les estoy diciendo es, tomemos en estos momentos. Si el hemotórax, la ruptura cardíaca y todo, nosotros no tiramos a punzar o esto, el paciente queda en el lugar. Tenemos que intentar hacer todas las cosas como para que por lo menos tenerlo fresco en la cabeza, para que podamos llegar a tratar al menos llevarlo al hospital y que ahí el paciente lo vean los médicos del intrahospitalario y traten de hacer un poco más de lo que hicimos nosotros afuera. El otro sí, lo he visto, y lo he visto bastante, que es el tórax inestable. Aparecen fracturas costales en varios focos, ¿sí? Y consecutivas, en el mismo hemitórax, produciéndose el movimiento paradójico de las incursiones respiratorias. El diagnóstico se basa en la exploración que tenemos que hacer del paciente y la clínica, apareciendo una insuficiencia respiratoria variable que depende del dolor producido por las fracturas y de la probable contusión pulmonar y del grado de desobstrucción que tiene el paciente con respecto al tórax provocado por la lesión. Acá el tratamiento, le digo que es sencillo para podernos llevar al paciente, ¿sí? Se basa en control de dolor, administración de oxígeno, y si la insuficiencia respiratoria hay que intubarlo al paciente. Sí he visto, pero justo interviene más tarde, con una ruptura traqueobronquial. Se puede presentar de diferentes formas clínicas, incluso a veces pasa desapercibida si no se tiene dicha sospecha. Los síntomas más frecuentes son, por supuesto, el enfisema subcutáneo, el neumotórax cerrado o atención y grados variables de insuficiencia respiratoria. El neumotórax unilateral es más típico en las rupturas bronquiales y el bilateral en las traqueales. Eso es importantísimo diferenciarlo para cuando tenemos al paciente en la vía pública. Es frecuente también la disfonía automática del paciente. El tratamiento de esto, si vemos que notamos que la lesión la tenemos muy distal a la tráquea carina, que la bifurcación o grandes bronquios, realizándose así, sí hacemos una intubación selectiva del bronquio no afectado. Les voy a decir el uso, las técnicas de uso común en la asistencia extrahospitalaria del traumatismo torácico. Yo como cirujano cardiovascular, después de muchos años, sí, uno se anima a un montón de cosas, pero la toracocentesis,
toracostomía con sonda, esas no, no, y aparte quizás no tenemos los elementos. Sí, pero una pericardiocentesis se realiza ante sospecha de taponamiento cardíaco. Se utilizará un catéter 14, monitor desfibrilador, jeringa, una llave de 3 vías. La vía de acceso será el área subsifoidea, fácil localización, entre el sifoides y el borde costal izquierdo. Insertado la aguja en un ángulo de 30 a 45 grados con respecto a la piel y dirigiéndola siempre hacia el hombro izquierdo y aspirando en forma continua. Existe también la toracotomía de reanimación, pero le vuelvo a repetir que nosotros quizás no están los elementos indicados y quizás es mucho cirugía esto. No es que vamos a abrir con un bisturí y vamos a sacar el corazón ni nada por el estilo, pero es más difícil hacerlo. Sí, lo hice y lo hice con varios compañeros, y varios compañeros yo los asistía para terminar de hacerlo, pero no creo que sea la elección de la explicación. Otra exploración ecográfica que nosotros no tenemos es el ECOFAS. Y nosotros lo que tenemos que hacer siempre es ver la ausencia y descartar hallazgos posteriores que tengan los pacientes. Cuando empiece con las charlas, no me acuerdo cómo se llama, la verdad sinceramente me lo mandaron vía mail, que con las charlas que estaba dando estaba autorizado a hacer videos directamente hablando. Voy a poder mostrar protocolos que están en todos lados, pero protocolos que se pueden explicar mucho más fácil, ¿sí? Así que, bueno, espero que esto les haya servido y venimos bajando. Estamos en todas las pasamos. Espero que si falta algo me lo digan urgente. No tengo ningún problema. Saben que soy un tipo abierto. Recibo todo lo que me digan. Si no lo tengo, lo buscamos. Y el que lo tiene, me lo da. Yo lo leo y lo explico. Si me da para explicarlo. Si no, le pediré que esa persona me explique cómo lo hacemos. Así que le pido por favor que se suscriban, que estén, que me acompañen. Gracias a todos ustedes me sucedió esto de poder salir en directo. Yo se los agradezco que me hayan ayudado, pero verdaderamente me muero de vergüenza. Pero lo voy a hacer. Pues ya estoy grande, salgo a la calle si tengo que salir. Si mi director me dice salir, salgo y no tengo problema. He estado en muchos incendios, en muchos choques, en muchas víctimas múltiples. Pero esto me da para ayudar a los, yo siempre digo con respeto, se lo digo a los más chicos, ¿sí? Porque lo necesitan. Y bueno, les mando un abrazo, suscríbanse, toquen la campanita, manito, y eso me recontraayuda. Amigos, un abrazo gigante de este médico loco que los va a seguir. Y en esta quiero mandarle saludos a Jazz, de Ella va a entender, a pesar de que es chiquita, de Jazz a Jazz, del famoso pelo loco, como me nombra ella. Besos.